Bien, entonces esto es el Manual del Marco Contable simplificado para entidades menos complejas. Es un documento técnico que hace ya algunos meses, pocos meses, se emitió en este caso la Dirección General de Contabilidad Pública, quien es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad. Entonces, bueno, precisamente para ir entrando en materia, ¿no? Este es un documento, si quieren, si quieren hacemos un símil, ¿no? Digamos, en el ámbito privado, ¿no? En el ámbito privado, entre las NIF plenas y las NIF pymes, ¿no? Eso es más o menos lo que sucede con este marco en relación al sector público. Hablando del marco completo, ¿no? Que son las NIGSP versus un marco contable simplificado, ¿no? Que para entidades menos complejas, ¿no? Que sería en todo caso el par de las NIF pymes. Y claro, este es un documento de alcance aquí en la localidad, aquí en el Perú, ¿sí? Es un documento aprobado únicamente para la aplicación aquí en el país y de hecho hay otras realidades a nivel de Sudamérica y también en el mundo, ¿no? Que tienden precisamente a contar con marcos simplificados para entidades menos complejas o entidades pequeñas, ¿no? Entonces, les comentaba, este documento, este manual, ¿sí? Se espera, o de hecho es un documento específico, ¿no? Que se aplica o que deben aplicar las entidades menos complejas a la preparación y presentación de la información financiera, ¿no? Y en relación con esas entidades, les comento que el ente rector, en este caso la Dirección General de Contabilidad Pública, ha establecido un listado, ¿no? Un listado de entidades a las que ha catalogado como menos complejas. Entonces, no todas las entidades tienen esa condición, digamos, esa etiqueta, si quieren llamarle así, ¿ya? Por ejemplo, un ministerio no tiene una condición, una característica de entidad menos compleja, pero, por ejemplo, una municipalidad sí, ¿ya? Entonces, en total, las entidades menos complejas, quienes han sido calificadas de esa forma por el ente rector, pues les decía, hay un listado con nombres propios de 2.196 entidades a nivel nacional. Entonces, en las cuales, pues, de hecho, se aplica o corresponde aplicar este marco, ¿sí? Este marco contable simplificado, claro, como su nombre lo dice, la idea es que tiende a simplificar la normativa, ¿no? Estandariza tratamientos, los tratamientos que se estima son esenciales, ¿no? Para las entidades menos complejas, y además trata de viabilizar cómo esta normativa contable deba ser cumplida, implementada, ¿no? Claro, la idea es que el marco, la idea es que en este caso el documento principal, que es el manual, pues recoge la regulación sobre las principales transacciones que desarrollan las entidades menos complejas, ¿no? Ahora, ciertamente, por ejemplo, este marco no desarrolla algunos aspectos como, a ver si me ocurre, por ejemplo, concesiones, ¿no? Bajo el entendido y bajo la experiencia de la DGCP, quien es el ente rector, de que las entidades menos complejas no realizan transacciones relacionadas, por ejemplo, con concesiones de servicios públicos, ¿no? Pero sí realizan ese tipo de transacciones, por ejemplo, los ministerios. Entonces, los ministerios, de hecho, se quedaron en el marco, digamos, en lo que nosotros llamamos en el marco NIGSP, es el marco full, ¿verdad? Entonces, claro, las entidades menos complejas tienen, de hecho, una caracterización distinta a las entidades, vamos a decir, más grandes, ¿no? Más grandes, sobre todo ministerios o entidades del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial. Por ahí, de hecho, las universidades continúan siendo para esas entidades de aplicación plena el marco NIGSP, ¿sí?
Luego, este marco, como dice por acá, es un marco coherente con el marco NIC-SP, porque claro, precisamente el marco contable simplificado, les comento que proviene del marco NIC-SP, o sea, no es que el marco contable simplificado y el marco NIC-SP están divorciados. No, eso no es así, al contrario, hay una relación muy estrecha. Sin embargo, claro, hay algunos aspectos que se encuentran regulados en el marco NIC-SP, perdón, en el marco contable simplificado, en los cuales sí hay alguna diferenciación, sí pueden encontrar ustedes algunas diferenciaciones con el marco completo, que es el marco NIC-SP. Yo se lo voy a comentar eso en un ratito cuando lleguemos a esa parte. Luego, el marco contable simplificado entonces es coherente con el marco NIC-SP. Entonces, de hecho, una entidad que venía aplicando el marco NIC-SP, aplicar el marco contable simplificado no debería resultarle traumático, si quieren, ¿no? Luego, el marco contable simplificado, o sea, los criterios que rigen el marco contable simplificado, puedo comentarles que de hecho están pues fundamentados en aspectos relativos a proporcionalidad y costo-beneficio, ¿no? Entonces la regulación es proporcional a las entidades menos complejas. Y también recoge el criterio de costo-beneficio como que se ha recogido de forma puntual esto en una sección determinada del manual del marco contable simplificado. Entonces, yo les comentaba hace un ratito que este marco contable simplificado, estimados y estimadas colegas, pues tiene varios instrumentos. Uno de esos instrumentos es el manual, ¿no? Es el manual del marco contable simplificado, pero además hay otros instrumentos operativos. Por ejemplo, hace ya algunas semanas, la DGCP, que es el ente rector del Sistema Nacional de Contabilidad, emitió, por ejemplo, una norma para que las entidades calificadas como menos complejas presenten su información financiera y presupuestaria. Ya, esa instrucción, esa norma, es específica del marco contable simplificado, ¿sí? Luego, este manual en específico, y hablando del manual, ¿no? Este manual tiene 3 capítulos. En el primer capítulo se desarrollan aspectos como los objetivos, la naturaleza y el alcance, ¿sí? La relación con otros sistemas administrativos y los asuntos que son competencia del ente rector de la Dirección General de Contabilidad Pública. El capítulo 2 es, digamos, el capítulo más, más robusto, ¿no? Es el capítulo más complejo, es el capítulo más técnico, de hecho, es el capítulo de aplicación permanente, ¿ya? El capítulo 2 contiene 14 secciones permanentes. Cada una de estas secciones regulan aspectos relacionados con la preparación, la presentación, se regula el marco conceptual, estados financieros, políticas contables, errores, estimaciones, activos, pasivos, ingresos. También hay una sección de notas y hay una sección relacionada con hechos posteriores a la fecha de presentación. Muchas de estas secciones del manual, muchas de esas secciones del manual se alinean con una NIC-SP o incluso con varias NIC-SP determinadas. Hay una sección para presentación de estados financieros que está alineada a la NIC-SP 1. Hay una sección de hechos posteriores a la fecha de presentación que está alineada con la NIC-SP 14. Hay una sección de ingresos que está alineada con la NIC-SP 9 y con la NIC-SP 23, por ejemplo. Y la particularidad del manual, ¿no? Es que tiene, por ejemplo, una sección al final, que es la sección de notas a los estados financieros, la sección de revelaciones, ¿no? Claro, esa sección de revelaciones se alinea con una serie de NIC-SP, con varias NIC-SP, que son todas las NIC-SP que se desarrollan entre la sección 1 y la sección 13 del capítulo 2, ¿sí? Pero el capítulo 3 es un capítulo que podríamos decir que tiene características de aplicación temporal, ¿no? Es de aplicación temporal, en tanto dure la transición de la entidad hacia el marco contable simplificado. Es el capítulo de adopción por primera vez, que regula la transición propiamente, incluyendo esto, por supuesto, los ajustes por adopción, la aplicación de exenciones y la aplicación de costo atribuido, entre otras cosas, ¿sí?
Les decía, el ámbito de aplicación del marco contable simplificado, ¿sí? Pues abarca casi 2.200 entidades a nivel nacional, ¿no? Dentro de las cuales probablemente estén las entidades con las cuales de alguna manera puedan estar ustedes relacionados o vayan a estar relacionados, ¿no? Dentro del gobierno nacional les comento que hay 3 entidades que están incluidas. A ver, recuerdo el Instituto de la Masonería Peruana, recuerdo también a la Superintendencia de Bienes Estatales y el Fondo de Desarrollo Pesquero. Están aquí en estas 3 entidades en primera línea. Todas las beneficencias del país, las mancomunidades regionales, que son organismos adscritos a los gobiernos regionales. Hay algunos organismos públicos descentralizados de gobiernos regionales, por ejemplo, estas zonas especiales de tratamiento, estas zonas de tratamiento especial de Paita, de Tacna, ¿no? Por ejemplo, Sofratacna, ¿no? Está aquí en este grupo de entidades menos complejas. Y un grupo amplio, ¿no? de entidades que son en este caso gobiernos locales, centros poblados, institutos viales provinciales, mancomunidades municipales, ¿no? Las municipalidades propiamente y organismos adscritos a municipalidades o gobiernos locales. Por cierto, la municipalidad de 1891 es el grupo más grande de entidades que son parte del marco contable simplificado, ¿no? A quienes les aplica el marco contable simplificado. Aquí, en este caso, estimadas y estimados colegas, exceptuando únicamente, les comento, a la Municipalidad de Lima. La Municipalidad de Lima no es parte no le aplica a la Municipalidad de Lima el marco contable simplificado. Sí, la Municipalidad de Lima continúa bajo la aplicación de el marco NIC-SP, ¿sí? Muy bien, entonces, les decía, claro, el capítulo más grande y de aplicación permanente, ¿sí? Que integra el marco contable simplificado es el capítulo 2. Esta presentación, esta diapositiva que está acá, precisamente es de la sección 1 del capítulo 2 del manual del marco contable simplificado, el marco conceptual que rige, digamos, que desarrolla conceptos de aplicación general, ¿no? Y que puede ser aplicado como parte de la jerarquía que ha sido definida en el manual del marco contable simplificado, ¿ya? Entonces, más o menos cuando una entidad tiene que aplicar, de hecho, disposiciones del marco, o cuando tiene que desarrollar política, tiene que adoptar criterio de política, ¿no? Las entidades pueden recurrir, por ejemplo, al marco conceptual del propio manual, que es parte del marco contable simplificado, ¿no? En aplicación de una jerarquía determinada, que yo les voy a comentar a continuación, que es, creo, la parte más importante de la sección 3 del capítulo 2. Entonces, este marco conceptual lo que hace, estimadas y estimados colegas, es establecer los principios que sustentan la información financiera en base de Vengo de las entidades menos complejas, ¿sí? Permite comprender qué información deben mostrar los estados financieros, permite además establecer los criterios que se utilizan para reconocer activos, pasivos, ingresos, gastos, y además regula o establece las características que debe tener la información financiera para ser útil a los usuarios de los estados financieros. Pasando, claro, estimadas y estimados colegas, por los objetivos de la información financiera, por ejemplo, en aspectos como los que están viendo en pantalla, ¿no? Son, digamos, transversales tanto al marco contable simplificado como al propio marco NIC-SP. Entonces ahí el marco contable simplificado no se aleja del marco NIC-SP, ¿no? Y es más, bueno, ustedes saben que las NIC-SP propiamente están muy alineadas con las NIF, ¿no? Las NIC-SP están muy alineadas con las NIF. Y de hecho el marco contable simplificado está muy alineado con el marco NIC-SP. Este marco conceptual, que es un marco, digamos, reducido, ¿no? Está muy alineado con la NIC-SP y la NIC-SP está muy alineado con la NIF, ¿no? Entonces, no hay una mayor distancia, ¿no? No hay una mayor distancia
entre los marcos, entre el marco contable simplificado y el marco originario, ¿de acuerdo? Entonces, es más, les comento algo, el marco originario, que es el marco NIGSP en este caso, es un marco que sigue teniendo la fuerza de marco de referencia, de marco de consulta en la aplicación del marco contable simplificado cuando este marco precisamente no regule algún asunto determinado, ¿sí? Entonces, ojo, como dice por acá, que el marco conceptual no establece reglas específicas, sino establece principios que orientan la aplicación del marco contable simplificado. Es como todo marco conceptual. Este marco conceptual, como que también el marco conceptual de la NIF, como el marco conceptual de la NIGSP y otros marcos conceptuales, a la vista de la teoría contable, son pues declaraciones amplias, ¿no? Que rigen un cuerpo normativo, en este caso un cuerpo normativo contable. De igual forma sucede con el marco contable simplificado. Luego, en la parte de reconocimiento, por ejemplo, en la parte de reconocimiento bajo el marco contable simplificado, lo que se regula de igual forma es que, pues, con fines del reconocimiento, una partida debe cumplir con la definición del elemento, ¿no? Esto no es aquí no hay un alejamiento de igual forma respecto de la norma original, ¿no? En este caso del marco conceptual de la NIGSP. Y además, el marco contable simplificado establece pues que con fines de medición, pues la entidad debe ser capaz de medir de forma compatible con las características cualitativas que están establecidas en este preciso marco, que es el marco contable simplificado, ¿no? De manera que recién en esa ocasión, una entidad pudiera estar en capacidad de reconocer una partida que sea de activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gasto. Entonces, una partida que cumpla la definición y los criterios de reconocimiento puede ser reconocida, atendiendo, ojo, las características cualitativas, y ustedes saben que las características cualitativas atienden además a los objetivos de los estados financieros. Y los objetivos de los estados financieros que están en el marco contable simplificado no son distintos, ojo, no son distintos de ninguna manera a los objetivos de la NIGSP, rendición de cuentas y toma de decisiones. En el ámbito de la NIF, ¿no? En el ámbito de la NIF, el objetivo primigenio de la información financiera, ustedes saben muy bien, es la toma de decisiones. La información financiera debe ser capaz de contribuir a la toma de decisiones. En el caso del sector público, ustedes deben haber escuchado que la información financiera debe ser capaz de contribuir con información para fines de toma de decisiones, que es el objetivo primigenio, pero además de rendir cuentas. Esos dos objetivos se recogen en el marco contable simplificado. Y en este caso, ojo, sujeto a las restricciones dominantes, ¿no? De materialidad y costo-beneficio, ¿no? De materialidad y costo-beneficio. Ahora, en cuanto a la sección de presentación de estados financieros, de hecho hay una sección que es la sección 2, que es una sección que replica un poco el contenido de la NIGSP 1, o replica en todo caso los aspectos más importantes de la NIGSP 1, ¿sí? Y entre otros aspectos, lo que se establece, estimados colegas, en esa sección es que, entre otras cosas, un conjunto completo de estados financieros incluye, por ejemplo, un estado de situación financiera, ¿no? Un estado de rendimiento financiero o estado de gestión, como se conoce en el caso peruano, ¿no? Se le conoce al estado de rendimiento como estado de gestión, principalmente. Un estado de cambios en el patrimonio, un estado de flujo de efectivo. Ojo, también es parte, en el caso del sector público, estimados colegas, la información presupuestaria, conforme a lo que regula, en este caso, conforme a lo que establece el ente rector, quien es la Dirección General de Contabilidad Pública. Entonces, ¿y cuál es esa información presupuestaria? Ya les comentaba hace un rato que en las semanas previas, ¿no? La IGCP emitió respecto del marco contable simplificado, emitió una norma para la presentación de información. Ya, en esa norma, en ese instructivo de presentación de información financiera e información presupuestaria, hay una serie de reportería en la parte presupuestaria, ¿no? Que las entidades están obligadas a reportar, en este caso al ente rector,
conteniendo precisamente ese tipo de información, ¿sí? Y además, ojo, que es parte de un conjunto completo de estados financieros bajo el marco NIC-CP, las notas a los estados financieros, ¿no? Las notas a los estados financieros, que en el caso del marco contable simplificado, que está, digamos, instrumentalizado esto en el manual, ¿sí? Tienen estas notas una sección propia, que es la sección 14 del manual, ¿sí? Entonces, recogiendo ahí lo que las revelaciones mínimas que una entidad tendría que realizar con relación a los estados financieros preparados bajo el marco contable, ojo, bajo el marco contable simplificado, ¿sí? Ok, entonces, y por supuesto, les comento, esta información con su respectiva información comparativa, la situación financiera, el rendimiento financiero, los cambios en el patrimonio, flujo de efectivo, y también las notas con su respectiva información financiera. La información presupuestaria sí es una información puntual del periodo que se informa, ¿no? La información financiera, presupuestaria trae la data del periodo que se informa únicamente. En esta sección 2 les comento, la sección 2 del marco contable simplificado, un asunto que es de especial relevancia, corresponde pues en este caso a la presentación razonable y a la conformidad de los estados financieros respecto del marco contable simplificado. Entonces ahí el manual establece que la presentación razonable en este caso requiere la representación fiel, ojo, de los efectos de las transacciones y otros hechos económicos. Ojo con esto, ¿sí? Es decir, que el marco le da especial relevancia, ojo, a la representación fiel que está, digamos, marcada, está identificada en la sección 1 del marco conceptual de este manual, ¿no? Precisamente como una característica cualitativa de la información financiera. Y ahí les comento algo más, les comento algo adicional. Más allá de la representación fiel que está referida aquí en el marco contable simplificado, en su manual, ¿no? Pues ustedes salen de este ámbito por un momento del marco contable simplificado y se van a la ley del Sistema Nacional de Contabilidad, específicamente al texto único ordenado del decreto legislativo 1438, les comento que en ese ámbito, en esa norma, en el artículo 2, el principio 1, precisamente que encuentran regulado en ese artículo 2, les comento que es un principio que en la norma legal se le ha denominado principio de fiabilidad, que básicamente lo que hace es replicar la característica cualitativa de representación fiel de la información. Entonces, las entidades, ¿no?, en aplicación del marco contable simplificado deben procurar la presentación razonable de la información financiera y que ésta sea una representación fiel de aquello que pretenden representar. Entonces, más allá de lo que dice aquí el marco contable simplificado, por lo menos en el caso peruano, eso está establecido además en una ley, que es la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad, Decreto Legislativo 1438, el texto único ordenado. Adicionalmente a esto, un aspecto que es importante destacar es que el marco contable simplificado precisa, en todo caso, que una entidad cuyos estados financieros cumplan con el marco NIC-CP, o con el marco contable simplificado, puede efectuar una declaración explícita e incondicional de cumplimiento con este marco contable simplificado. Ojo, únicamente si los estados financieros cumplen con esa regulación, ¿sí? Entonces, esto lleva a la entidad, pues en el momento actual, entre 2026 y 2027, lleva a la entidad a la transición que está regulada en el capítulo 3 del manual del marco contable simplificado. En tanto esa transición no sea, digamos, satisfactoriamente cumplida, ¿no? No sea satisfactoriamente cumplida, una entidad no puede realizar una declaración de cumplimiento, una declaración explícita e incondicional, dice el manual. Ojo, ¿sí? Entonces, en tanto esto sucede, bueno, las entidades para la fecha, por ejemplo, continúan en transición al marco contable simplificado. Ahora, en la sección 3 del manual, les comento, ustedes ubicarán una sección que es muy similar o que recoge los aspectos principales de la NIC-CP 3. Según recuerden ustedes, ¿no? La NIC-CP 3 regula
los cambios de políticas, los cambios en políticas contables, los cambios en estimaciones y los errores, el tratamiento de los errores contables, ¿no? Ahora, claro, en el caso peruano les comento que esta regulación de la NIC SP3 en el caso peruano, la Dirección General de Contabilidad Pública, para el lado del marco NIC SP ha realizado algunas precisiones en la aplicación, básicamente con relación a la reexpresión de información de los estados financieros, ¿no? Entonces, básicamente, a aspectos relacionados con la reexpresión o con la aplicación retroactiva, por ejemplo, en el caso de cambios en políticas contables. Entonces, digamos, una limitación parecida o limitaciones parecidas a las que están reguladas en el marco NIC SP también se han recogido aquí en el Manual del Marco Contable Simplificado. De manera que, por ejemplo, una entidad del marco contable simplificado tampoco puede realizar una reexpresión de la información comparativa. Esto en el país, por lo menos actualmente, ¿no? Esto es una política propia, una política de aplicación aquí en el país, una política de aplicación regulada por el ente rector, ¿sí? Entonces, les decía, claro, en el manual hay una sección 3 que es la que regula los cambios en políticas, las estimaciones y los errores. Y dentro de esa sección 3, pues hay un apartado relativo a la aplicación de las políticas contables o a la definición de políticas contables y a la jerarquía que una entidad debe aplicar al definir políticas contables, ¿sí? Ahora, esto es muy parecido a la NIC SP3 y es muy parecido también a lo que está regulado por el lado de la NIF en la NIC 8, ¿sí? Entonces, el marco contable simplificado dice que en la adopción de una política, la entidad referirá y considerará en orden descendente lo siguiente, y ahí hay toda una jerarquía al respecto. Por ejemplo, una entidad, para adoptar una política o para desarrollar una política, lo que debe hacer es aplicar en principio la sección específica de este manual. Por ejemplo, si la entidad va a tratar pues instrumentos financieros, hay una sección 4 que regula instrumentos financieros. Si va a tratar ingresos con o sin contraprestación, hay una sección 11, que es la sección del manual específica, ¿no? Si va a tratar inventarios, hay una sección 5. Si va a tratar propiedades, planta y equipo, hay una sección 6. Para propiedades de inversión hay una 7, para intangibles hay una 8, ¿no? Entonces, para cada transacción o para cada hecho, ¿no?, económico, hay una sección en el manual. Sin embargo, claro, no todas las transacciones están reguladas en el manual. Entonces, la jerarquía que permite, la aplicación de la jerarquía que permite el marco contable simplificado establece que, en segundo lugar, si no hay una sección específica en este manual, la entidad puede aplicar disposiciones contables de este mismo manual que regulen temas similares y relacionados, ¿no? Por ejemplo, les comento algo. En el manual no hay regulación relacionada con el tratamiento de, transacciones en las cuales una entidad del marco contable simplificado, una entidad menos compleja, entrega transferencias a otras entidades. Esa transacción no está regulada. Pero ¿saben qué? Sí está regulado el aspecto en el cual una entidad recibe transferencias, ¿no? Entonces, pero cuando una entidad entrega transferencias, claro, no hay regulación al respecto, pero cuando una entidad recibe transferencias, ok, ahí sí hay regulación al respecto. Entonces ya, el marco dice, bueno, si no hay una regulación o no está regulada la parte por la cual una entidad entrega transferencias, ahí puede recurrir a una disposición contable de manual que trate temas similares y relacionados. Y esto sí existe, en el caso que yo les estoy comentando, ¿no? Sí existe. Si bien no hay regulación para quien entrega transferencias, sí hay regulación para quien la recibe. Entonces, la entidad puede aplicar esa parte del manual para quien la recibe como espejo, ¿no? Para quien las entrega en este caso, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, en tercer lugar, lo que establece el manual es que la entidad puede aplicar, en todo caso, si no hay esto del nivel 1 y del nivel 2, puede aplicar los conceptos que sustentan la información financiera que están contenidos en la sección 1. ¿Y cuáles son esos?
Bueno, los conceptos que regulan o que se regulan en el marco conceptual, ojo, de este manual, de este manual, ojo, de ese manual. Entonces, la idea es que hasta ahí la entidad no sale del manual, no sale del marco, no sale para definir una política determinada. Y luego, si el marco conceptual no es suficiente, entonces la norma dice que la entidad podría aplicar disposiciones de la EGCP emitidas respecto del marco contable simplificado que traten temas relacionados con el marco contable simplificado. Por ejemplo, por ahí que la EGCP emite un oficio que es vinculante para algún tema determinado que no tiene regulado aquí en el manual del marco contable simplificado. Eso se puede tomar también como fuente de política. Y ya si no hay esto, si no hay, digamos, la posibilidad de recurrir a información o a disposiciones de nivel 1, 2, 3 o 4, entonces recién en ese momento les comento que la entidad podría salir del marco contable simplificado e ir al marco NIC-SP. Por ejemplo, yo les decía, no sé, por ahí en el futuro tal vez alguna entidad menos compleja entrega o suscribe algún convenio de concesiones de servicios en condiciones de concedente. Entonces, el manual, el marco contable simplificado no regulan el tratamiento de concesiones. Entonces, ¿qué tendría que hacer la entidad ahí? Bueno, tiene que salir de acá, del marco contable simplificado, e ir a la NIC SP32 del marco NIC SP, ¿no? Que es el marco full, digamos, ¿no? Que ya es el marco full, ¿sí? Por ejemplo, a ver, entre otras cosas, aquí en el marco contable simplificado no se regula el tratamiento de los ingresos por intereses. ¿Qué tendría que hacer en ese caso la entidad? Bueno, salir de aquí, del manual, del marco contable simplificado, e irse a la NIC SP9, ahí hay disposiciones para tratar intereses, ingresos por intereses, ¿sí? Y si no hay, digamos, ninguna norma en el marco contable, en el marco NIC-SP, perdón, alguna norma de nivel 5, entonces recién la entidad puede irse a otro tipo de normas. Por ejemplo, puede salir ya salió del marco contable simplificado, ya se fue al marco NIC-SP y no encontró una fuente para definir política, entonces puede ir a continuación a algunas fuentes como la NIF, por ejemplo, ¿no? Como la NIF, ¿sí? Al final, teniendo en cuenta que esos son marcos compatibles. Luego, respecto de cambios en políticas, estimaciones contables y errores, yo les comentaba específicamente en cuanto a cambios en políticas y errores, yo les decía, claro, hay una limitación que imponen las normas nacionales en relación a la reexpresión de importes comparativos, por ejemplo, ¿no? Ya, esa es una regla que está vigente tanto para las entidades grandes, digamos, las entidades que apliquen el marco NIC-SP, como también para las entidades, ojo, de este marco contable simplificado, ¿sí? Entonces, pero con relación, claro, a la regulación que no tenga que ver con aplicaciones retroactivas o con reexpresiones, ambos marcos se parecen mucho, Algunas fuentes de estimaciones que, digamos, en todo caso, que retan el juicio profesional, por ejemplo, estimaciones relacionadas con valor razonable, deterioro de propiedades, pantalla y equipo, el establecimiento de vidas útiles, valores residuales, ingresos por impuestos, cuentas de dudoso cobro, de valorización de inventarios. Aquí, en esta parte, les voy adelantando que precisamente en la sección de instrumentos financieros que está a continuación, hay podríamos decir, una distancia, de hecho, entre lo que regula el marco contable simplificado y lo que regulan, ojo, el marco NIC-SP. Ahí hay una distancia, en esa parte de cuentas de dudoso cobro, o lo que llamamos también deterioro de cuentas por cobrar. Ahí hay una distancia, ¿sí? En un ratito les comento esto. Bien. En la parte de instrumentos financieros, de hecho, el marco contable simplificado, atendiendo a la naturaleza de estas entidades, a las características de estas entidades, que son entidades pues, que no tienen transacciones, por ejemplo, ingentes en instrumentos financieros, más allá del efectivo y sus equivalentes, o de las cuentas por cobrar o cuentas por pagar, y por ahí alguno que otro préstamo, ¿no? Recibido, básicamente, por las entidades, generalmente las entidades menos complejas, de hecho, no otorgan préstamos, ¿no? Entonces, esta sección de instrumentos financieros lo que regula son instrumentos financieros básicos, ¿no? Efectivo y equivalentes, cuentas por cobrar
préstamos otorgados, por ejemplo, en el caso de FONEP se otorga préstamos, y también cuentas por pagar, ¿no? La característica de estas entidades es muy, digamos, en este tipo de instrumentos es muy sencilla, son básicamente instrumentos de corto plazo, no tienen componentes financieros significativos, lo que, sin negar, de hecho, que exista la posibilidad de que alguna entidad pueda tener algún instrumento que esté, digamos, que tenga componente financiero significativo, ¿no? También se regula, por ejemplo, el plazo, la exigibilidad y el vencimiento inciden en la presentación corriente o no corriente, y ahí le decía básicamente lo que se ha identificado respecto de los instrumentos que manejan esas entidades es que los instrumentos son de corto plazo, ¿no? Sin negar otra posibilidad. Y en el caso del riesgo de cobro, lo que llamamos... Yo creo que tiene como ya puede entender los objetivos, la importancia. Ya, ok, a ver un ratito. Ya, ok. Entonces le decía, en cuanto a la parte de riesgo de cobro, entonces la antigüedad se dice como, digamos, como fundamento, ¿no? En el marco contable simplificado es una señal y es una evidencia específica que define el deterioro, en este caso básicamente de las cuentas por cobrar que tienen las entidades menos complejas. Ahí les comento algo. Miren, las entidades que se quedan que se quedaron, o les continúa siendo de aplicación el marco NIC-SP, que es el marco full aquí en el país, ¿no? Esas entidades tienen la obligación, por ejemplo, de estimar el deterioro de sus cuentas por cobrar en aplicación del modelo de pérdida esperada de la NIC-SP 41. La NIC-SP 41 es una NIC-SP que deriva de la NIF 9, instrumentos financieros del set de la NIF. Entonces, ambas normas, la NIF 9 y la NIC-SP 41, están muy, muy alineadas. Entonces le decía, claro, ¿qué regula la NIC-SP 41 en cuanto a la estimación del deterioro? Lo que establece es que la entidad estime las pérdidas bajo el modelo de pérdidas esperadas, ¿no? Bajo el modelo de pérdidas esperadas. En reemplazo del modelo de pérdida incurrida de la NIC-SP 29, que era un símil de la NIC 39 del set de la NIF. ¿Sí? Ahora, ¿qué establece el marco contable simplificado? Les comento. El marco contable simplificado, ojo, establece que las entidades realizan su estimación, la estimación del deterioro de sus instrumentos financieros, aplicando, ojo, la evidencia objetiva. Ojo, la evidencia objetiva. Entonces, ahí hay una diferencia respecto del marco NIC-SP. Entonces, lo que les quiero decir es que bajo el marco contable simplificado, las entidades aplican evidencia objetiva, es decir, aplican evidencia que viene del pasado, evidencia pasada. Bajo el marco NIC-SP, la perspectiva o la expectativa es pues que una entidad realice estimaciones mirando hacia adelante, no hacia atrás necesariamente. Sí, de hecho se toma como referencia el pasado, pero básicamente las estimaciones son de tipo prospectivo. Entonces, ahí hay una diferencia, estimados, ahí hay una diferencia, que es entre las diferencias más importantes, entre el marco contable simplificado y el marco NIC-SP. ¿De acuerdo? En inventarios, bueno, acá no hay, digamos, grandes distancias, hay al contrario, alguna terminología que fue acuñada aquí en ese marco contable simplificado con fines de una mejor comprensión de los usuarios. Por ejemplo, acá se habla de valor de reemplazo o de costo de reemplazo para referirse al costo corriente de reposición, ¿no? Y también hay menciones pues relativas al valor neto de realización, que es un símil a lo que se establece también por el lado de la normativa que regula, o que es parte de la NIF, ¿no? Sin embargo, en la práctica, ustedes saben que los inventarios en el sector público no son necesariamente inventarios que una entidad tenga para fines de comercialización. Por lo tanto, se estimaría que cualquier estimación relacionada con los inventarios, con el costo de los inventarios, ¿no? Tiene más que ver, de hecho, con bienes que se adquieren para fines de distribución gratuita. En consecuencia, la medición se hace por el lado de la aplicación del costo de reemplazo, que es un símil, bajo el marco contable simplificado, que es un símil
del costo corriente de reposición, ¿no? Que es el costo en que incurriría una entidad para adquirir los inventarios en las condiciones actuales en las cuales los tiene tales inventarios de entidad, ¿no? Por ejemplo, las entidades públicas muchas veces compran inventarios para distribuir en forma gratuita. Se compra, por ejemplo, alimentos para distribuir en forma gratuita. Entonces ahí no tiene mucho sentido aplicar algún concepto como el valor neto de realización, por ejemplo, ¿no? Que sí se aplica en otros ámbitos, por ejemplo, en entidades que persiguen fines de lucro. Y una regulación como esa, por ejemplo, recoge precisamente el marco contable simplificado. En cuanto a propiedades, planta y equipo, les comento que la diferencia, las distancias entre un marco y otro no fueron o no son importantes. Básicamente, la regulación se mantiene. Es más, hay disposiciones que derivan, les comento, hay disposiciones que vienen de la regulación emitida por la DGCP para entidades del marco NIC-SP. Por ejemplo, ¿no? Lo que en propiedades, planta y equipo está regulado respecto del marco, en el marco contable simplificado, pues se definen las propiedades, planta y equipo, se establece el tema del uso esperado relacionado con más de un periodo. Ustedes saben que las propiedades de planta y equipo tienen que durar más de un periodo, entendiendo periodo como un año, ¿no? Periodo contable como un año. Las entidades, de hecho, tienen que evaluar como criterio de reconocimiento la probabilidad de obtener beneficios económicos o potenciales servicios, y en el sector público ustedes saben que lo que rige el reconocimiento o medición, ¿no? De los activos en general, ¿no? Es precisamente su capacidad, la capacidad que tienen para prestar servicios, es decir, el potencial de servicio futuro que encierran, no tanto la capacidad que tienen para generar beneficios económicos, ¿no? Es una característica fundamental que también está recogida en el marco contable simplificado. La medición se considera como parte del reconocimiento, la medición del costo, ¿no? O del valor razonable si ocasionalmente el activo de propiedades, planta y equipo en este caso proviene de una transacción sin contraprestación. Y además a eso se le agrega como criterio de reconocimiento, digamos criterio Perú, ¿no? Que el costo individual del elemento deba ser mayor a un cuarto de la unidad impositiva tributaria vigente en el momento del reconocimiento, ¿sí? Se precisa también, se requiere que las entidades tengan cuidado al reconocer, por ejemplo, aspectos como repuestos, equipos de reserva y equipos auxiliares, ¿no? Los cuales deberían ser tratados como propiedades, planta y equipo siempre y cuando cumplan la definición y los criterios de reconocimiento como propiedades, planta y equipo. Porque si esto no fuera así, en todo caso el tratamiento derivaría como inventarios. Por ejemplo, no sé, bujías, pernos, filtros, esto básicamente son inventarios, ¿no? No obstante que hay repuestos, digamos, de gran envergadura, ¿no? Que no califican como inventarios. Por ahí un motor, quién sabe, ¿no? Y una entidad tiene un motor como repuesto, ¿no? Luego, en la sección de propiedades, planta y equipo se regula, claro, el costo inicial, y estos principios, tienen mucho que ver con el marco NIC-SP del cual derivan, ¿no? La medición posterior, por cierto, la medición posterior está centrada únicamente en el costo. No hay la posibilidad de que una entidad aplique un modelo distinto, por ejemplo, un modelo como revaluación. No hay esa posibilidad bajo el marco NIC-SP, y menos existe esa posibilidad en aplicación del marco contable simplificado. La depreciación se precisa que se inicie cuando el activo esté disponible para su uso y no se suspende, porque bajo el marco contable simplificado el método de depreciación único establecido es el método de línea recta y no existe otro método. O sea, no hay una posibilidad de que una entidad evalúe, por ejemplo, el aplicar unidades de producción o saldos decrecientes, por ejemplo, ¿no? O depreciación decreciente, ¿no? Hay una precisión que está contenida en el marco contable simplificado y que tiene mucho sentido en relación con reflejar o con la representación fiel que deben digamos, expresar los estados financieros. Es que algunos asuntos de carácter administrativo que rodean a las entidades no deberían imponerse en buena parte de los casos a tratamientos contables, ¿no?
Por ejemplo, hay una mención en ese sentido que la liquidación administrativa no marca el inicio de la depreciación, sino lo que marca el inicio de la depreciación, ojo, es la disponibilidad para el uso del activo, de los activos. Y esto en referencia, ¿saben qué? A eventos en los cuales alguna entidad, bueno, termina la ejecución de un proyecto, termina una obra, ¿no? Y pues pasan unos meses y tiene que esperar una liquidación, una resolución, un informe interno, un documento que alguien firme, y en tanto eso sucede, pues pasa un mes, dos, tres y en varios meses, y en tanto va avanzando una serie de trámites administrativos, las entidades pues van postergando, por ejemplo, el reconocimiento en pleno del activo, y sobre todo van postergando, ¿saben qué? La depreciación de un activo que en la práctica ya se encuentra en uso. Entonces, ¿qué es lo que se ha regulado aquí en el marco contable simplificado? Que aspectos administrativos no paralizan, ojo, no paralizan, no deben paralizar el inicio de la depreciación. ¿Sí? Los aspectos administrativos no deben paralizar el inicio de la depreciación. Entonces, claro, de hecho, los aspectos administrativos son importantes, pero, digamos, no tienen que condicionar el tratamiento contable. Eso es un poco el mensaje del marco, ¿sí? En la parte de intangibles, bueno, se replica la NIC SP31, básicamente. Además, se agrega la precisión de que los intangibles, en el caso peruano, se reconozcan únicamente cuando el costo sea mayor a un cuarto de la OIT y cuando la vida útil sea mayor a un año, ¿sí? Además, se ven que como criterio diferenciador, como precisión, aquí, en el marco contable simplificado, este marco recoge algo que es propio, ¿saben qué? De NIF Pymes. De NIF Pymes. Entonces, aquí en el marco contable simplificado, estimados colegas, no hay la posibilidad, o no se deja abierta la posibilidad de que una entidad califique un activo como de vida útil indefinida. Esa posibilidad bajo el marco contable simplificado no existe, ¿ya? Todos los activos intangibles tienen vida útil limitada, y cuando una entidad, luego de hacer todo el esfuerzo, no pueda determinar una vida útil limitada, una cantidad de años determinada, entonces lo que establece el marco contable simplificado es que la entidad aplique en este caso una vida útil limitada máxima de 10 años. Eso es lo que se establece en el manual, ¿sí? Que es, de hecho, el instrumento principal del marco. Entonces, ahí hay un criterio también diferenciador respecto del marco contable, del marco ANIC-SP, ¿sí? Otro criterio que diferencia, les comento, el marco contable simplificado es precisamente la parte de arrendamientos, ¿ya? Miren, les comento, en arrendamientos, en el marco ANIC-SP, se encuentra vigente en este momento el modelo de arrendamiento de la ANIC-SP 43. El modelo de la ANIC-SP 43, arrendamientos del marco full, ¿sí? Es un modelo que está referenciado, ojo, que está alineado a la NIF 16. Es decir, es un modelo del cual surgen activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento. Y desde la perspectiva del arrendatario, la entidad no diferencia entre arrendamientos financieros y arrendamientos operativos. Ojo, eso es bajo la NIC-SP 43, bajo el marco ANIC-SP, ¿sí? Y bajo el marco contable simplificado, ¿qué sucede? Ok, les comento que bajo el marco contable simplificado, lo que sucede es que acá sí se recoge esa posibilidad de diferenciación y se recoge el modelo previo a la NIC-SP 43. Se recoge el modelo previo. ¿Cuál era el modelo previo? Bueno, que en este caso una entidad contabiliza como activos, ¿no? Los contratos de arrendamiento financiero, contabiliza activos derivados de contratos de arrendamiento financiero, y los arrendamientos operativos básicamente los contabiliza como gastos, que esa es una gran diferencia respecto del modelo de la NIC-SP 43. Entonces acá sí hay una diferenciación de arrendamientos financieros y arrendamientos operativos.
Es decir, que no hay no hay un alineamiento aquí, en esa sección de arrendamientos, respecto del marco NIC-SP. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, en provisiones y contingencias, la verdad que no hay mayores cambios. Acá, principalmente las contingencias relacionadas con demandas judiciales, los criterios son muy parecidos a los que proceden, en este caso del marco NIC-SP. La normativa peruana establece que en la parte de provisiones y contingencias, las entidades lo que hacen es adoptar como criterio fundamental, en este caso, los estadios de las demandas judiciales, ¿no? Cuando hay una primera sentencia, primera, segunda sentencia, incluso un recurso extraordinario, las entidades contabilizan una provisión. Cuando esas sentencias quedan firmes y comienzan a ejecutarse, entonces las entidades contabilizan una cuenta por pagar firme. En tanto, no hay una sentencia aún, las entidades consideran que las demandas, la ejecución de los pasivos por demandas es posible y en ese caso lo que hacen es contabilizar cuenta de orden y revelan esas demandas, ¿no? Hay una sección también de ingresos con sin contraprestación, les comento, en la parte de ingresos con contraprestación, eso está referenciado en la NIC-SP 9, las reglas son básicamente las mismas. Por ejemplo, en el marco contable simplificado, le decía, no se regula el tratamiento de ingresos por intereses, regalías y dividendos u otras distribuciones similares. Si una entidad tuviera algún ingreso relacionado con esos tres conceptos que yo le acabo de mencionar, tendría que derivar a la NIC-SP 9 y aplicar la regla de esa NIC-SP. En la parte de ingresos sin contraprestación, que es una derivada de la NIC-SP 23, no hay tampoco diferencias importantes, materiales, ¿no? De igual forma se hace la distinción respecto de transferencias, del criterio de rescisión y del criterio de condición, ¿no? Para reconocer ingresos por transferencias o reconocer un pasivo derivado de transferencias, ¿no? Y en el caso de los impuestos, de igual forma, el reconocimiento de los impuestos se lleva por el criterio fundamental del suceso que ocasiona un ingreso por impuestos o que deriva en un ingreso por impuestos, que es básicamente el hecho imponible. ¿De acuerdo? Y por aquí, bueno, tenemos ya lo que son notas a los estados financieros. La idea es que la entidad revele políticas, que realice una desagregación de los componentes de cada saldo, que revele incertidumbres, ¿no? Hay precisamente la parte final de la sección 14, que son las notas, tiene unos aspectos relativos a incertidumbre, de forma muy, muy sencilla, muy sucinta, que de hecho revela el contexto en el que opera, los movimientos en relación a las explicaciones de los saldos y de hecho también los riesgos a los cuales se enfrenta la entidad. Y finalmente, para terminar, creo que estamos en tiempo, ahí creo que me paso un minuto. En la parte de adopción por primera vez les comento que la norma, el manual regula que las entidades tienen un periodo de transición de 2 años, iniciando en 1 de enero de 2026 y terminando el 31 de diciembre del año 2027. La idea es que en ese espacio de tiempo las entidades puedan realizar todos los arreglos que ya venían precisamente realizando en relación con el marco NIC-SP. Ya venían haciendo una serie de adecuaciones en relación con el marco NIC-SP, que es el marco full, ¿no? Y pues que se espera que lleguen con buen pie al 31 de diciembre del año 2027. En ese espacio de tiempo, no se olviden que únicamente en este espacio de tiempo las entidades pueden aplicar exenciones, y entre ellas las exenciones más importantes, que es la exención del costo atribuido. Ahora, ¿cuánto de esto le cambia, le reconfigura el escenario respecto de lo que la entidad ya venía aplicando bajo marco NIC-SP? La verdad es que no es mucho respecto de lo que ya venían haciendo, pero más bien sí hay algunas variaciones que van a tener que realizar, unas variaciones por una, digamos, decisión de política diferenciada, digamos, adecuada a este tipo de entidades, ¿no? Que son básicamente, estimados colegas, por el lado de activos intangibles, no se olviden el tema de la calificación de los activos intangibles, ¿no?
Todos son de vida, activos intangibles de vida limitada, uno, referenciado en un máximo de 10 años. Dos, el deterioro de cuentas por cobrar, en la parte de instrumentos financieros. El deterioro ahora se realiza en función de la evidencia objetiva, es decir, en función del pasado, como pérdida incurrida. Y en la parte de arrendamientos, de hecho, hay una diferencia y una distancia relacionada con la distinción de los arrendamientos y la no incorporación del modelo de la NIC SP43 en este marco contable simplificado. ¿De acuerdo? Listo, muy bien. Entonces, bueno, hasta ahí sería de mi parte, estimado Clinton, algunos mensajes que tenía por comentarles el día de hoy. Gracias, en verdad creo que ha sido bastante claro y bastante enriquecedor lo que hemos aprendido hoy día. Por si alguien tiene alguna consulta, lo puede dejar en el chat para poder responderlo. Mientras tanto, yo tengo un par de dudas justo con el tema de cómo alinear el marco contable simplificado con el marco NIC SP. Al presentar solo una sola información de rendición de cuentas, que sería la cuenta general de la República, ¿cómo alinearíamos los criterios de aquellas entidades que presentan bajo NIC SP y de aquellas que presentan bajo el marco bajo contable simplificado? Por ejemplo, digamos que los de marco NIC SP presentan arrendamientos y el efecto de los activos por derecho de uso se presenta como depreciación. Sin embargo, que todo el grupo de entidades menos complejas no presentan en depreciación, sino lo presentan como gasto corriente, ¿no? Entonces, ¿cómo se refleja eso, digamos, cuando queremos ver ya en la cuenta general de la República cuando hay que juntarlo? No, sí, de hecho, bueno, entiendo que a nivel del consolidado de la cuenta general de la República van a haber, o sea, no solamente digamos, el efecto de esta distancia entre ambos marcos. O sea, yo entiendo que ahí el equipo que ve este aspecto en la DGCP tiene que estar realizando algunas previsiones. No podría precisar cómo es que esto se va a realizar, pero sí es un asunto que de hecho le va a impactar en la cuenta. Pero no solamente esto, sino también el tema, por ejemplo, de pérdidas, les comentaba, de pérdidas incurridas, los ajustes que van a tener las vidas útiles de activos intangibles, entre otros aspectos, ¿no? Que de hecho, a ver, porque de igual forma hay asuntos que van mucho más allá que eso también. Por ejemplo, para el 31 de diciembre de este año, se estima pues que las entidades que aplican el marco full deberían estar culminando la transición, según lo que está regulado, pero sin embargo para un grupo de entidades más pequeñas, que entiendo que son las que le impactan en menor medida la cuenta general de la República, tienen incluso un año adicional de transición hacia un marco que, si bien está alineado, tiene igual sus propias diferencias, ¿no? Entonces sí, yo entiendo que es un asunto que el rector lo ha evaluado previo a emitir el documento, ¿no?